El origen de las especies. La publicación del breve resumen del Charles Darwin sobre su teoría de la evolución por selección natural. Una carta de las Indias Orientales. Pese a la serenidad comedida de Charles Darwin, su libro nació en realidad de una crisis. La historia se ha referido muchas veces. Durante más de 2 años escribió meticulosamente un extenso manuscrito, un libro voluminoso que tenía previsto titular Selección Natural. Muy pocos amigos suyos sabían lo que estaba haciendo, si bien su red de corresponsales se extendía por todo el planeta para alimentar su insaciable apetito de datos. Una mañana de junio de 1858, al recoger un paquete delgado y bien envuelto, se preguntó quién podría escribirle desde Ternate, una isla de las Indias Orientales holandesas, a mitad de camino entre las Celebes y Nueva Guinea. Confiaba en que contuviera novedades sobre especies exóticas. Sin embargo, en aquel paquete, en un breve ensayo manuscrito, el naturalista Alfred Russel Wallace exponía su explicación de la evolución mediante la selección natural. Nunca sabremos con exactitud la fecha en que llegó aquel ensayo, pero a última hora de la tarde del 18 de junio de 1858, Darwin escribió a Lyell para hacerle saber su desesperación ante la perspectiva de que se le habían adelantado auténtica y honradamente. Nunca había una coincidencia más notable. Si Wallace tuviera el borrador del manuscrito que escribí en 1842, no hubiera podido hacer un resumen mejor. Profundamente sorprendido por el hecho de que se le hubiera ocurrido a alguien más la misma teoría, consultó a sus 2 amigos más cercanos, Charles Lyell y Joseph Hooker, acerca de lo que debía hacer. Las convenciones científicas y el honor de caballeros establecían que se retirara y permitiera que Wallace asumiera la autoría. Sin embargo, a Lyell y Hooker les parecía que Darwin no debía perder su derecho a ser el creador de la teoría. Estaban al tanto del extenso manuscrito en el que Darwin estaba trabajando. Había sitio para maniobrar, insistían. Así pues, le propusieron que ellos remitirían el ensayo breve de Wallace para su explicación junto con una breve exposición de los hallazgos de Darwin. Se anunciarían ambas cosas y compartirían el honor de haber sido los primeros en hacer el descubrimiento. Entre dudas, Darwin aceptó. Pero no puedo decir si publicar ahora no sería deshonesto y mezquino. Esta fue mi primera impresión y desde luego habría actuado siguiendo esta impresión de no haber leído su carta. La presentación de las teorías en la Linnean Society. Aquel doble anuncio se celebró, tal como se sugería, el 1 de julio de 1858 en una reunión de la Linnean Society de Londres, la principal sociedad científica de historia natural de Gran Bretaña. Resultaba que Lyell y Hooker tenían influencia en la estructura de la sociedad. Consiguieron introducir apresuradamente la doble contribución en el programa de una inesperada reunión extraordinaria que se celebraba al final de la temporada y que había sido pospuesta debido al fallecimiento del botánico y anterior presidente de la sociedad, Robert Brown. Por extraño que resulte, teniendo en cuenta el contenido, en el momento en que el secretario leyó en voz alta las colaboraciones se despertó poca emoción entre la reducida audiencia. Si bien cuando un mes después se publicaron en la revista de la sociedad, algunas personas reconocieron cuál sería su efecto probable. Ni Darwin ni Wallace asistieron a la reunión de la Linnean Society. El 10º hijo de Darwin, que entonces era solo un bebé, estaba gravemente enfermo de escarlatina y murió el 28 de junio de 1858, solo 2 días antes del anuncio. Como padre cariñoso que era, Darwin se sentía demasiado desdichado y apenado para asistir. Wallace se encontraba a kilómetros de distancia, en el lejano oriente. De hecho, ni siquiera sabía nada de la reunión. Como los servicios postales tardaban 3 o 4 meses en hacer llegar una carta al otro extremo del planeta, tenía todavía que recibir el comunicado en el que le informaban de que su artículo era idéntico a la obra de otro hombre y que se iban a ser publicados al unísono. Cuando se enteró, reconoció que estaba asombrado. Cortés y afable por naturaleza, escribió de inmediato a Darwin y a los demás para decirles que consideraba que las disposiciones para hacerlo público eran enteramente satisfactorias. Aun cuando los biógrafos de Darwin suelen caracterizarlo como cortés y caballeroso, durante este incidente no cabe duda de la verdadera generosidad recae sobre Wallace, el catalizador involuntario de la conmoción. Por consiguiente, los historiadores suelen preguntarse si Wallace se sintió injustamente tratado o incluso utilizado por las medidas que Lyell y Hooker tomaron y que Darwin aceptó. Alfred Russel Wallace.
Pero no se puede disfrazar el hecho de que Wallace procedía del extremo opuesto de la escala social victoriana. Autodidacta y sin ningún tipo de rentas, Wallace se ganaba la vida con cierta dificultad a base de recoger especímenes de historia natural para venderlos a museos y coleccionistas. Su primer viaje de recolección lo hizo en Brasil con su amigo el naturalista Henry Walter Bates para rastrear la selva amazónica en busca de aves e insectos raros. Después, en 1853, viajó en solitario hasta el archipiélago malayo, donde permaneció durante 8 años. Lo que inicialmente le introdujo en la red de corresponsales de Darwin fue la posibilidad de adquirir algunas aves de corral malayas, y en ocasiones ambos llegaron a mantener correspondencia sobre los especímenes. Cuando en 1856 Lyell llamó la atención de Darwin sobre el primer artículo de Wallace, Darwin escribió a este último para elogiarlo, y de paso mencionó los trabajos que en aquel momento estaba realizando sobre la definición de especie y de variedad, asunto de enorme interés práctico para los naturalistas de la época. Quizá fuera aquella cortés manifestación de interés los que en 1858 animó a Wallace a enviar su ensayo evolucionista a Darwin. Las circunstancias personales y las aspiraciones de Wallace eran muy diferentes de las de Darwin. Sin embargo, Wallace leyó buena parte de los mismos libros, topó con muchos de los mismos problemas biológicos durante sus viajes ultramarinos y compartió en buena medida el mismo entorno victoriano progresista que Darwin. Inspirado por el mundo en continuo cambio progresivo que se mostraba en Vestige of the Natural History of Creation, Vestigios de la Historia Natural de la Creación, obra de Robert Chambers, adoptó enseguida el concepto de transmutación. Confiaba encontrar en Sumatra o en Borneo alguna prueba de que la humanidad había surgido a partir de los grandes simios de la región. Sus dotes para la observación minuciosa ya lo habían llevado a establecer correspondencias entre la distribución geográfica de las mariposas de la cuenca del Amazonas y sus variaciones, observación esta que desempeñó en su trayectoria intelectual la misma función que los pinzones de las Galápagos en la de Darwin. Leyó a Lyell y comprendió, igual que Darwin, que el cambio geológico gradual podría apuntar a la existencia de cambios idénticos graduales en las especies. Leyó el relato que hacía Darwin del viaje del Beagle. Leyó a Malthus y tomó de él el mismo concepto de supervivencia diferencial. Wallace atravesó incluso un mismo momento malthusiano similar al relámpago de inspiración de Darwin. Enfermo de malaria, Wallace se vio aliviado un día del ataque de los escalofríos al reflexionar sobre la demografía humana de las islas circundantes a Papúa Nueva Guinea, cuando de repente reparó en que la población papuana estaba siendo exterminada paulatinamente por las invasiones de los malayos. A Wallace le sucedió lo mismo que a Darwin, todo encajó de repente. Empleando el mismo vocabulario que Darwin, escribió que en la naturaleza había una guerra, que los individuos competían entre sí y que triunfaba la forma más apta. Sentado a solas en su despacho, siempre trabajando, siempre concentrado en el trabajo que se trajera en manos, Darwin se había permitido creer que no corría ningún peligro de que se le adelantaran, de que no había ninguna necesidad de apresurarse, hasta que llegó la carta de Wallace. Sin embargo, como insinuaba Lyell, si uno tenía ojos para verlos, había multitud de defensores de modelos de pensamiento adelantados. Las grandes oleadas de cambio estaban dejando sentir su presencia en Gran Bretaña. El pensamiento crítico especializado sobre la Biblia se propagaba a medida que los especialistas europeos en ella investigaban los textos sagrados como si se tratara de documentos exclusivamente históricos. En el interior de los patios solitarios de las universidades de Oxford, el reverendo Baden-Powell menospreciaba con franqueza los milagros, mientras que John Henry Newman se convirtió al catolicismo e inauguró el movimiento tractariano. La traducción de George Eliot de la vida de Jesús, 1846, de Strauss presentaba a los lectores ingleses al Hijo de Dios como si se tratara de un hombre corriente. Uno a uno, los pensadores victorianos reivindicaban el derecho de investigar el mundo que les rodeaba sin recurrir ni a los poderes milagrosos de Dios, ni a la letra de la Biblia, ni a la autoridad doctrinal de la Iglesia. Algunos como Tennyson o Matthew Arnold empezaron a dudar seriamente del sistema religioso en el que se habían educado. En la élite de las letras y la literatura británica, dicho movimiento se puso de manifiesto en el libro titulado A Science and Reviews, 1860, en el que 7 teólogos eminentes desafiaban las interpretaciones tradicionales de las escrituras. Las dudas angustiosas, las tendencias seculares y la insatisfacción ante las doctrinas convencionales ya planeaban entre los intelectuales mucho antes que Darwin apareciera en escena.
Los hombres y mujeres de la influyente revista liberal Westminster Review, liderados por su carismático director John Chapman y Mary Ann Evans, la novelista George Eliot, estaban, por ejemplo, fascinados por la idea de que la sociedad humana hubiera incorporado determinadas leyes naturales y el progreso sostenido. Sus amigos, el historiador Henry Buckle, 1821-1862, y el filósofo Herbert Spencer, 1820-1903, encomiaban los cambios en la sociedad y en la naturaleza. Buckle se ocupaba de la historia de las naciones y les decía a sus lectores que las sociedades civilizadas siempre se impondrán sobre las menos desarrolladas. Desde la barbarie de la antigua Roma hasta la democracia parlamentaria victoriana, los libros de historia de Buckle defendían el avance progresivo. En los escritos de Spencer, esas mismas ideas adoptaban la forma de una ley de la evolución que él aplicaba a animales y plantas con la misma facilidad que la política, la economía, la tecnología y la sociedad. En 1852 publicó The Development Hypothesis, artículo en el que sostenía una teoría general lamarckiana de la transmutación animal seguida en la Westminster Review de un ensayo de tono malthusiano sobre la teoría de la población, en el que exponía cómo la presión demográfica hacía naufragar a los más débiles. Poco después apareció su obra antiideológica Principios de Psicología en 1855, y a finales de la década había empezado a elaborar una ambiciosa y duradera reconsideración de la metafísica, cuya primera parte se publicó en 1862. Spencer creía que el progreso biológico y social constituía un amplio continuo, que ambos estaban gobernados por las mismas leyes inmutables y sometidas a las mismas fuerzas de la naturaleza. Darwin nunca se tomó en serio ninguno de sus escritos. Spencer no era el único que pensaba así. George Henry Lewes, el director de la progresista Leader, colaborador habitual de la Westminster Review y compañero sentimental de George Eliot, durante toda su vida ahondaba en la anatomía y la fisiología y proponía que el pensamiento humano era un mero subproducto de la actividad psicológica del cerebro, en lugar de un don de Dios. Apoyado por William Benjamin Carpenter, otro psicólogo, Lewes desplazó todo lo posible la intervención divina. Harriet Martineau impresionó a los lectores piadosos haciendo públicas sus dudas religiosas. Charles Kingsley, escritor y sacerdote radical, situó el clímax de su novela realista social Alton Locke, 1850, en la pesadilla del héroe que experimenta una metamorfosis desde una medusa hasta el hombre. Aquellos inquietos pensadores modernistas rechazaban la teología natural, el sistema explicativo afianzado en las viejas universidades, y optaban por algo más flexible y personal, por un Dios que reinara discretamente desde un segundo plano, que no tuviera necesidad de todo el galimatías de la doctrina de la Iglesia. Aproximadamente en 1850, a todos estos pensadores progresistas les parecía menos amenazadora la transmutación. Recién desinfectado por el lustre de la industria y la seguridad del comercio de mediados de la época victoriana, el ambiente peligroso e inestable de las décadas de 1830 y 1840 se esfumó. La prosperidad y el progreso parecían ser los temas de la época. Los liberales de clase media defendían por una parte el progreso personal, la alfabetización y la educación, y por otra las conferencias públicas y los museos. Los hombres de la medicina se preguntaban por la posibilidad de la generación espontánea de los organismos pluricelulares más diminutos y discutían con interés sobre los experimentos de Louis Pasteur. Robert Grant, el viejo conocido de Darwin, se trasladó a Londres para convertirse en profesor de zoología en el University College de Londres e impartió conferencias sobre el patrón evolutivo de la naturaleza hasta que fue demasiado anciano para proseguir con ello. Un buen número de intelectuales sobresalientes abrazaba las doctrinas del avance personal, el progreso económico y el impulso hacia adelante de la civilización en mayor o menor grado, sin sobrepasar la frontera entre la fe y la incredulidad. Y un incontable número de personajes no tan públicos como Alfred Russel Wallace contemplaban el mundo a través de unos ojos seculares nuevos. Los evidentes avances tecnológicos y la expansión económica reforzaban este aspecto. El libro de Samuel Smiles, Ayúdate, la Biblia de las clases medias emergentes, subrayaba la creencia en la mejora empresarial que a mediados de siglo recorría todas las vertientes de la existencia. En esencia, Darwin comprimió drásticamente el extenso manuscrito que ya había redactado. Luego lamentó haber perdido el elevado número de pruebas científicas firmes que tanto se había esforzado por recolectar, y siempre consideró que el origen de las especies fue un resumen obligatorio. Durante muchos de los años que siguieron continuó pensando en publicar el extenso manuscrito original que había quedado interrumpido por la carta de Wallace. Darwin describió este volumen más reducido como una larga argumentación y menuda argumentación. Pocos textos científicos
han sido tejidos con tanta minuciosidad, ni están tan abarrotados de información sobre hechos, ni tachonados con unas metáforas tan desbordantes de imaginación. Por la complejidad de los temas que se entrelazan en ella y la capacidad de su autor para manejar tantas hebras al mismo tiempo, el estilo literario de Darwin ha sido apreciado durante mucho tiempo por sus semejanzas con el de Grandes Esperanzas o Middlemarch, aunque apenas se atrevía a confiar en que pudiera iniciar una transformación en el pensamiento científico, dio magníficamente la talla. Su voz, a su vez, encandilaba, persuadía, y era afable, humilde y oscura. Su imaginación se remontaba más allá de los confines de su casa y su jardín, más allá de su extenuante enfermedad y de la frágil salud de sus hijos. En su vertiente más resuelta ponía en cuestión todo lo que sus contemporáneos creían acerca de la naturaleza viva, evocando una imagen de los orígenes despojada por completo del jardín del Edén, y que prescindía de la imagen de un relojero celestial que construyera pacientemente los seres vivos para que ocuparan la tierra que quedaba a sus pies. Abandonó lo que John Herschel denominaba piadosamente el misterio de los misterios y reemplazó la idea de la adaptación perfecta de Paley por la de imperfección y azar. Estoy completamente convencido de que las especies no son inmutables, afirmó en las páginas de introducción. Es más, el tema subyacente que recorría toda la obra de Darwin era el gradualismo. Todo sucedía poco a poco, tal como afirmaba Lyell. Todo estaba unido mediante una única explicación. El tiempo, el azar y la reproducción gobernaban la Tierra, y también la lucha. Quienes buscaban un manifiesto radicalmente nuevo sobre el mundo de los seres vivos podía estar seguro de encontrarlo en sus palabras. Después de aquello, nadie podía contemplar el mundo orgánico y su marco natural de ningún modo que recordara la mirada anterior. Ni tampoco nadie podía dejar de percibir el modo en que la biología de Darwin reflejaba a la nación británica con todo su ánimo competitivo, empresarial y fabril. No que su atractivo hacia la ley natural contribuía inconfundiblemente al empuje general hacia la secularización y apoyaba las reivindicaciones contemporáneas de la ciencia para comprender el mundo en sus propios términos. También surgió otro tipo de narración, a menudo mencionada por los reseñadores. Darwin escribía como siempre escribió, con el mismo estilo agradable y autobiográfico que había desarrollado durante el viaje del Beagle y que había revivido en su Journal of Research. Mucho después, su hijo Francis Darwin afirmó que aquel estilo afable era característico de su padre, por su sencillez que rozaba la ingenuidad y por la ausencia de toda afectación. Destaca su tono cortés y conciliador hacia el lector, y debe de ser en parte este rasgo el que traslucía la dulzura de su carácter a tanta gente que no le había visto jamás. Aunque sus teorías produjeran escalofríos, su estilo era cordial y genial a conciencia, estableciendo una magia particular entre el autor y el lector. En su libro se mostraba exactamente igual que se mostraba en la vida, como un caballero y científico reputado, amable, fiable y amistoso, como un hombre que no hablaba a la ligera de las cuestiones trascendentales que se cruzaban en su mirada, como un adalid del sentido común, honrado con los datos de que disponía y desdeñoso con las meras conjeturas. Aquel tono humano de su estilo era uno de sus mayores talentos y resultaba enormemente atractivo para los lectores británicos que veían en él las mejores cualidades de su tradición literaria según los valores victorianos de la época. Durante los polémicos años que siguieron, le fue muy útil para desactivar la animadversión personal y permitir que hasta los críticos más duros reconocieran al menos su sinceridad y la meticulosidad de su investigación. Mantenía que el origen de las especies se dividía en dos mitades desiguales. La primera, más corta, establecía los fenómenos naturales manifiestos y desembocaba en la presentación que en el capítulo 4 hacía Darwin de la teoría de la selección natural. El resto del libro mostraba cómo esa teoría era capaz de explicar o iluminar territorios esenciales de la biología, como la embriología, la clasificación, la paleontología o la distribución geográfica. Una sugerente conclusión invitaba a los lectores a que reflexionaran sin prejuicios sobre este punto de vista. Inusualmente para un libro científico, Darwin también ofrecía en un capítulo titulado Dificultades de la teoría un análisis sincero de los muchos escollos con los que con toda probabilidad se toparían los lectores. Reconocía que en algunas son tan graves que aún hoy apenas puedo reflexionar en ellas sin sentir cierta vacilación. He sentido demasiado vivamente la dificultad para que me sorprenda de que otros titubeen en dar tan dilatado alcance al principio de selección natural. Aquella estructura estaba pensada minuciosamente. La selección natural no es evidente por sí misma en la naturaleza, ni es un tipo de teoría bajo la cual se pudiera decir, fíjate en esto y verás.
Darwin no disponía de ningún experimento crucial que pusiera de manifiesto de manera concluyente cómo operaba la evolución. No contaba con ninguna ecuación que avalara su argumentación. Todo eso llegaría un siglo después. En su libro todo exigía imaginación por parte del lector. Al igual que Lyell, en Principles of Geology, tenía que basarse en una analogía entre lo que se conocía y lo que se desconocía. Se basaba en probabilidades. Se servía de palabras persuasivas e invitaba a visualizar. Uno tras otro, de todos los ejemplos se decía que resultaba completamente inexplicable por la teoría de los actos independientes de creación. Lo primero era la pura variabilidad de los organismos. Según explicaba Darwin, todos los cerdos y vacas, todas las briznas de maíz variaban ligeramente en ciertos aspectos. No había dos animales ni dos plantas exactamente iguales. Los granjeros y los agricultores se servían de esas ligeras variaciones de los individuos para mejorar un vasto espectro de linajes cultivados. La mayor parte de sus lectores lo habrían aceptado. La enorme riqueza agrícola y hortícola de la nación se basaba precisamente en este tipo de actividades, e infinidad de hombres y mujeres corrientes poseían experiencia directa de los animales y plantas domésticos comunes que describía: perros, grosellas, reses o flores. Los ganaderos suelen hablar del organismo de un animal como de algo plástico, que pueden modelar casi como quieren, afirmaba, y citaba a Sir John Sebright, que refiriéndose a las palomas afirmaba que podía producir un determinado tipo de plumaje en 3 años, pero que les costaría 6 años producir una determinada cabeza y pico. Aquí el mayor problema sobre el que se abalanzaron los futuros críticos era que Darwin no tenía la menor idea acerca del origen de las variaciones. Escribió el origen de las especies mucho antes de que se desarrollara la genética moderna. Lo único que podía hacer era demostrar que las variaciones existían indiscutiblemente en los organismos domésticos. Así, sus primeras páginas estaban repletas de ejemplos tomados de todas las ramas de la historia natural. Un exceso de datos al que se refirieron incluso los reseñadores. A todo ello se añadía un relato paralelo de la variabilidad en los animales y plantas salvajes. Todas sus anotaciones sobre vísceras de percebes, rayas del pelaje de asnos, prímulas y prímulas descolladas ocupaban cada una su lugar. En privado lo calificó como un capítulo árido y sombrío. Lo importante venía después. Nacía demasiada descendencia. El mundo de la vida estaba plagado de competencia y lucha a muerte. Las mismas energías elementales al rojo vivo que Tennyson caracterizó en In Memoriam. ¡Qué guerra entre insecto e insecto y entre insectos, caracoles y otros animales con las aves y las bestias de rapiña! Esforzándose todos por aumentar, alimentándose todos unos con otros, o de los árboles, sus semillas y pimpollos, o de otras plantas que cubrieron antes el suelo y entorpecieron así el crecimiento de los árboles. Escribió Darwin. La armonía de Dios era una ilusión. Como no estaba seguro de que le creyeran, aportó otro torrente de ejemplos: la finitud de los recursos, la limitación de espacios en la naturaleza y la fecundidad natural sostenida originaban una batalla por la supervivencia. Este era el momento en el que proponía la teoría de la selección natural. Evocando la metáfora primigenia y poderosísima que había explorado en sus apuntes sobre la transmutación de la década de 1830, Darwin afirmaba que existía una analogía importante entre lo que sucedía en la granja o el jardín y de lo que sucedía en el mundo natural. Del mismo modo que la humanidad puede modelar y amoldar las especies domésticas para que se ajusten a las necesidades o gustos pasajeros, también la naturaleza puede escoger a los mejor adaptados. Los que resultarán escogidos para sobrevivir serían los progenitores de la siguiente generación. Puede decirse que la selección natural escudriña, cada día y cada hora, por todo el mundo las más ligeras variaciones, rechaza las que son malas, conserva y acumula todas las que son buenas, y trabaja silenciosa e insensiblemente, cuando quiere y donde quiera que se presente la oportunidad, por el mejoramiento de cada ser orgánico en relación con sus condiciones orgánicas e inorgánicas de vida. En tono reflexivo, Darwin reconocía en todas partes los problemas que ocasionaría este lenguaje antropomórfico. En el origen de las especies suele personificar la selección natural. Aunque quizá fuera inevitable en sentido general, Darwin daba a menudo la impresión de que la selección natural era un agente activo. Algunos podrían considerarlo incluso Dios, un jardinero celestial y divino, por así decirlo, que escogía las variantes que debían triunfar. Años después, Darwin reconoció que no era su intención y que debería haber empleado una expresión más neutral como preservación natural. Un enredo similar se producía cuando empleaba la palabra adaptación, que para algunos insinuaba una estrategia deliberada de los animales y plantas, justamente lo contrario de lo que él pretendía señalar.
Más adelante empleó como solución parcial a este problema el término dispositivo. Una y otra vez Darwin luchaba contra su vocabulario. El lenguaje que tenía que manejar era el de Milton y Shakespeare, empapado de teología y finalismo, y no la terminología objetiva y sin prejuicios que busca la ciencia. Ni siquiera pudo hablar de evolución como tal, porque en aquella época el término se utilizaba la mayor parte de las veces para describir el desarrollo de estructuras embriológicas ocultas. Fue el debate que siguió la publicación de su obra lo que confirió a este término su significado moderno. En el origen de las especies se refería, en términos generales, a descendencia con modificación. Y del mismo modo, al principio no utilizó lo que en última instancia acabó por convertirse en la expresión más famosa de todas, la supervivencia de los más aptos. Esta expresión fue acuñada algunos años después, en 1864, por Herbert Spencer, tras lo cual Wallace sugirió a Darwin que reemplazara con ella la de selección natural. Todas estas ambigüedades lingüísticas llevarían a los lectores por vericuetos no deseados por Darwin. A partir de los manuscritos que nos han quedado del autor, no está claro hasta qué punto fue siquiera consciente del alcance global de las dificultades. Pisándole los talones al de selección natural, llegaba un concepto posterior, la nueva idea que él denominó principio de divergencia. Este principio se podía explicar con bastante rapidez. Darwin afirmaba que para los seres vivos siempre resultaba ventajoso diversificarse. Cuanto más se diferencian los descendientes de una especie cualquiera en estructura, constitución y costumbres, tanto más capaces serán de ocupar muchos y muy diferentes puestos en la economía de la naturaleza, y más capaces por ello de aumentar su número. La competencia por los mismos puestos de la naturaleza, nichos, obligaba a los animales y plantas a especializarse, lo cual estimulaba a su vez la multiplicación de puestos y una mayor eficacia en el aprovechamiento de los recursos. Con una expresión inquietantemente brutal, pasaba a comparar los diferentes animales y plantas con cuñas de acero que se introdujeran cada vez con más fuerza sobre la faz blanda y flexible de la naturaleza. Aquí se encuentran las raíces de algunas de las doctrinas económicas y sociales más crudas, conformadas a partir de los escritos de Darwin, quien hacía añicos todas las imágenes anteriores de armonía bucólica. En su mundo, la necesidad de triunfar era brutal. Los individuos tenían que matar para sobrevivir. Al explicar en su libro La divergencia, Darwin también introdujo una de las metáforas más potentes y duraderas de su carrera. Caracterizaba la historia de los seres humanos como un árbol y describía las formas desaparecidas de los antepasados como si se tratara de las raíces y el tronco. A cada grupo principal de organismos como las ranas y a toda multitud de especies existentes en el momento presente como las hojas y las yemas verdes. Un árbol evolutivo que crecía sin complicaciones y vinculaba la naturaleza y la historia en un todo único e indivisible que se extendía a lo largo de los tiempos. El gran árbol de la vida, afirmaba, que con sus ramas muertas y rotas llena la corteza terrestre y cubre su superficie con hermosas ramificaciones, siempre en constante bifurcación. Su capacidad para visualizar de este modo la evolución de la vida acabó por convertirse siempre en sinónimo de comprensión. Subrayaba su argumento con un diagrama, el único que aparece en el libro, al que denominó un asunto de apariencia extraña, pero indispensable para mostrar la naturaleza de las complejísimas afinidades existentes entre los animales y del pasado y el presente. Ese diagrama mostraba cómo una serie de formas antepasadas podían divergir con el tiempo y cómo algunas de ellas acababan por extinguirse y otras contribuían a crear la siguiente generación. En él las líneas de puntos difícilmente eran capaces de augurar las cautivadoras imágenes de árboles que muy pronto brotarían con profusión de las plumas de los naturalistas. En el plano más profundo y satisfactoriamente simbólico, Darwin sustituía la antigua imaginaría del árbol del conocimiento, el árbol de la vida, por algo similar. Su árbol era el tiempo, era la historia, era el conocimiento, pero no era divino. Una vez establecido el núcleo de su teoría, Darwin dejaba que el libro prosiguiera a través de un amplio espectro de temas de la biología. La embriología se volvió inteligible. La embriología aumenta mucho en interés cuando consideramos al embrión como un retrato más o menos borroso del progenitor, ya en su estado adulto o de larva, de todos los miembros de una misma gran clase. Darwin estaba orgulloso de esta parte de su argumentación y se aseguró hasta el extremo de que la explicaba de la forma correcta. Le pidió a su nuevo amigo Thomas Henry Huxley, 1825-1896, que leyera el capítulo antes de que se publicara. Me parece que los hechos afloran poderosamente a favor de la mutabilidad de las especies, le dijo a Hooker,
cuando debatía en ese mismo capítulo. La paleontología, la anatomía comparada y la taxonomía también sufrirían transformaciones, escribió adelantándose a los hechos. Las afinidades anatómicas y los agrupamientos que buscan los taxónomos no eran simplemente conceptos abstractos, decía, ni tampoco la expresión física de algún plan divino redactado por el creador, como sugerían renombrados naturalistas como Louis Agassiz o Richard Owen. Por el contrario, las semejanzas se debían a auténticas relaciones de consanguinidad. Los vestigios de órganos, como el apéndice de los seres humanos, se explicaba como residuos anatómicos abandonados por la historia. A juicio de Darwin, parecía poco probable que un arquitecto divino hubiera creado de forma deliberada rasgos tan poco económicos y gratuitos. De manera similar, las pautas geográficas y las relaciones que los animales y plantas trazaban a lo largo y ancho del planeta podían explicarse sobre la base de que la mayor parte de las especies se propagan y cambian. El naturalista que había en él aparecía y hablaba con claridad. El especialista en percebes, el amante de las palomas, el experimentador con plantas y el recolector del beagle, el viajero que por fin se acerca a su objetivo. Gran parte del valor de la teoría, sostenía Darwin, reside en el modo en que explicaba y unificaba tantos aspectos distintos del mundo natural. En opinión de muchos, el más importante era el capítulo sobre las dificultades. Incluir un capítulo así fue una medida hábil. En él, Darwin exponía muchos de los problemas que surgirían de inmediato en la mente del lector, como por ejemplo la ausencia de fósiles de estadios intermedios o los ignotos mecanismos que harían posible la herencia de rasgos mentales como los instintos o la dificultad de visualizar la aparición gradual de órganos complejos como el ojo. El propio Darwin había reflexionado constantemente sobre aquellos mismos problemas. A fecha de hoy el ojo todavía me produce un frío estremecimiento, confesó en 1860 un amigo íntimo, el botánico estadounidense Asa Gray. Por ejemplo, la ausencia de formas intermedias en los registros fósiles era un auténtico enigma que se explicaba únicamente mediante lo que los filósofos califican como una argumentación negativa. Darwin afirmaba que este tipo de organismo sería tan raro y transitorio que resultaría extremadamente improbable encontrar algún espécimen. Su ausencia, señalaba, no podía refutar legítimamente su teoría. Y resulta que su conjetura era correcta, pese al hallazgo de restos fósiles como los del Archaeopteryx, un reptil con aspecto de ave hallado en las piedras calizas del Sonnefonn en Alemania, y considerado en la actualidad una auténtica especie intermedia. La incidencia de los eslabones perdidos en todo caso es muy limitada. Aquel capítulo sobre las dificultades fue muy bien acogido por los críticos por su sinceridad. Sin embargo, también era relevante desde el punto de vista estratégico. Darwin escogió escribir únicamente sobre las dificultades a las que él podía responder, aunque fuera en la modalidad de tentativa. Las dificultades eran todas de naturaleza biológica. Él esperaba una aluvión de contrarréplicas fácticas y presentaba directamente las respuestas. Deliberadamente, Darwin omitió las dos cuestiones que se le hubieran ocurrido a cualquiera. Evitó analizar lo que la teoría evolucionista pudiera tener que decir acerca del origen de los seres humanos, y eludió toda discusión sobre la existencia de la presencia divina en el mundo natural. Recordaba las amargas disputas sobre vestiges, con independencia del rigor y cautela con que se pudiera abordar las cuestiones evolutivas. Sabía que cualquier cosa que dijera estaba destinada a suscitar polémicas furibundas. De manera que en este libro guardó silencio absoluto sobre el origen de los seres humanos, aunque en varios lugares sí se refiriera a la humanidad para ejemplificar algunos detalles biológicos concretos. No obstante, como no quería aparentar ser demasiado revolucionario, ni atacar abiertamente las apreciadas creencias de los fieles, en la conclusión subrayaba que si se aceptaban sus puntos de vista, se arrojaría mucha luz sobre el origen del hombre y sobre su historia. De igual modo, evitó deliberadamente el origen de la vida. No disponía de ninguna historia sistemática de los orígenes, de ningún caldo primigenio ni chispa creadora. Al final del libro sí mencionaba la posibilidad de que todos los antepasados de los organismos procedieran de una forma primordial. Aquellos orígenes tan remotos, sostenía en privado, se había perdido en la niebla de los tiempos y eran en esencia imposibles de recuperar. Cuando lo necesitaba, hablaba con cautela del creador, consciente de que de lo contrario su libro podría ser calificado de subversivo. Pero se cuidó de no otorgar al creador ningún papel activo en los posteriores desarrollos biológicos. En la primera edición del Origen de las especies, Darwin mencionaba los orígenes de esa forma primordial como si se tratara de un proceso enteramente natural.
En la segunda edición empleó una terminología más claramente religiosa, entre la que se incluía una observación anónima que le hizo de hecho en una carta el reverendo Charles Kingsley, según la cual se podía concebir un creador que hubiera permitido que las especies se crearan a sí mismas, y que las primeras formas orgánicas hubieran recibido la vida del aliento del creador. Evidentemente no deseaba que le tomaran por un ateo. Para tratarse de un libro que afirmaba en su título ocuparse del origen de las especies, el texto de Darwin rehusaba, de hecho, proponer cualquier tipo de teoría sobre el origen absoluto. Al final había elaborado una de las propuestas más impresionantes y densas del siglo. Aunque en la primera edición no comparaba su obra directamente con la de sus predecesores, su teoría era todo en caso distintivo. Difería de la de Lamarck y la de su abuelo evolucionista el Dr. Erasmus Darwin, en que evitaba cualquier tipo de doctrina de la progresión necesaria o de la lucha interior hacia la perfección. Aunque en su esbozo Darwin dejara sitio prudentemente para que el entorno ejerciera algún efecto directo sobre los organismos, la herencia de caracteres adquiridos que popularmente se consideraba el rasgo principal del sistema de Lamarck. La principal diferencia entre ellos es que Darwin no postulaba ninguna meta futura de los organismos, ninguna teleología ni fuerza divina que los empujara a avanzar, ni ningún esfuerzo interior ni ejercicio de la voluntad que impulsara las transformaciones adaptativas en determinadas direcciones concretas. En opinión de Darwin, los organismos cambian al azar. Un organismo bien adaptado puede ser extremadamente simple. Un insecto puede adaptarse también como un hombre. Lo que resultaba más relevante era que estaba seguro de que se diferenciaba de Robert Chambers, el anónimo autor de Vestige, por la solidez de la información de que disponía, por la cohesión y el adecuado desarrollo de su teoría del cambio y por su decisión de restringir el alcance del libro a un problema limitado y no ocuparse de cuestiones grandilocuentes como la evolución del universo, los primeros destellos de la vida o el futuro de la mente humana. Aquello sin duda restaba brillo a su libro en comparación con Vestige, pero a cambio le proporcionaba una posición superior en los círculos científicos. En lo que con mayor elocuencia difería netamente de Chambers era que él había firmado su libro. El origen de las especies se publicaba con el nombre del autor en la portada, de un autor ya consolidado como experto acreditado en aquel campo y cuya posición intelectual quedaba patente mediante las siglas de la titulación académica obtenida en Cambridge y su pertenencia a sociedades eruditas. Aquellos mismos factores suponían también un buen trecho para marcar sus diferencias sociales y educativas respecto a Wallace. No podía haber confusión alguna con el peso de la reflexión que subyacía en cada palabra, de la sensatez de su estrategia, de las poderosas metáforas de la transformación y del doble efecto de los detalles y la amplitud de miras. Aunque a continuación se quejaba del apresuramiento con el que se había visto empujado a escribir el origen de las especies, de que aquello no era sino un resumen, de que las pruebas acumuladas eran incompletas y de que omitía notas al pie y fuentes documentales, era innegable que el libro era la obra maestra de Darwin. Cuando las opiniones propuestas por mí en este volumen, o cuando opiniones análogas sobre el origen de las especies sean generalmente admitidas, podemos prever vagamente que habrá una importante revolución en la historia natural, afirmaba con entusiasmo en las últimas páginas. Miro con confianza hacia el porvenir, hacia los jóvenes y moderados naturalistas que serán capaces de ver los dos aspectos de la cuestión con imparcialidad. Cuando no contemplemos ya a un ser orgánico como un salvaje contempla un barco, como algo completamente fuera de su comprensión, cuando consideremos a toda la producción de la naturaleza como seres que han tenido una larga historia, cuando contemplemos cada estructura compleja y cada instinto como el resumen de muchos dispositivos, cada uno de ellos útil a su poseedor, del mismo modo que una gran invención mecánica es el resumen del trabajo, de la experiencia, de la inteligencia y hasta de los desatinos de numerosos trabajadores, cuando contemplemos así a cada ser orgánico, cuánto más interesante, hablo por experiencia, se hace el estudio de la historia natural. Sus esperanzas alcanzaron un punto culminante. Un lugar particularmente atractivo que solía visitar cuando paseaba con Emma por el campo en los alrededores de Down House se apoderaba de su mente. Es interesante contemplar su enmarañado ribazo cubierto por numerosas plantas de muchas clases, con pájaros que cantan en los matorrales, con variados insectos revoloteando en torno y con gusanos que se arrastran por entre la tierra húmeda y reflexionar que estas formas primorosamente construidas, tan diferentes entre sí
y que dependen mutuamente unas de otras de modos tan complejos, han sido producidas por leyes que obran alrededor nuestro. Hay grandeza en esta concepción de que la vida, con sus diferentes facultades, recibió aliento inicial en unas cuantas formas o en una sola, y que mientras este planeta ha ido girando según la constante ley de la gravitación, se han desarrollado y se están desarrollando a partir de un comienzo tan sencillo, infinidad de formas cada vez más bellas y maravillosas. Difícilmente pudo haber sabido con antelación la austera, trágica, peligrosa y supremamente bella que le habría parecido su obra a los demás. Sin embargo, ¿quién iba a publicar un libro así? En los primeros meses de 1859, Darwin le preguntó dubitativo a Lyell si estaría interesado en hacerlo John Murray, el mismo John Murray que había publicado los libros de Lyell y que en 1845 publicó la segunda edición del Journal of Research de Darwin. Murray estaba interesado en los libros científicos, sobre todo de geología y química, y muy acostumbrado a emprender sagaces iniciativas editoriales como la Home and Colonial Library, una colección de obras edificantes dirigida a las clases medias, o los famosos manuales, las primeras guías de viajes para victorianos que precedieron durante algunos años a los de Boudicca. Es más, Murray estaba convirtiéndose rápidamente en uno de los editores científicos más importantes del período victoriano. Sus puertas en la calle Albemarle, en el centro del Londres literario, estaban abiertas a autores con opiniones de todas las tendencias. Murray le ofreció un contrato y Darwin lo aceptó agradecido, ya que él fue el principio de una relación que se prolongó durante el resto de su vida. Escribir constantemente, sin embargo, estaba consumiendo la salud de Darwin. Dios mío, cuánto ansío por el bien de mi estómago poder desatenderme de él por completo, o al menos durante una buena temporada, se quejaba. Me estoy debilitando como si fuera un niño pequeño, le refunfuñaba a Hooker. Estoy agotado y miserablemente mal. Durante el verano de 1859 se sintió desconcertado al leer las pruebas. Todas las dudas de Darwin acerca de su prosa regresaron en forma de venganza. Parece haber una especie de fatalidad en que mi mente me lleve de inicio a poner mis exposiciones y proposiciones en forma errónea o descuidada, comentó posteriormente. Emma Darwin lo ayudaba cada vez que podía. Leyó íntegramente el origen de las especies durante el periodo de corrección de pruebas y trató de ayudar con lealtad a su marido a transmitir con exactitud sus pensamientos a los lectores. No disponemos de prueba alguna de que tratara de censurar el texto. Por el contrario, los dos discutían frases poco elegantes por las noches hasta que se encontraban una forma que recogiera lo que él trataba de decir realmente, y Emma bromeaba con él acerca de lo mal que colocaba las comas. Lyell leyó las pruebas mientras recorrió el continente durante sus vacaciones de verano. En el último minuto, Darwin corrigió el título siguiendo las recomendaciones de Murray. La primera idea de Darwin resultaba, según parece, demasiado compleja. Un resumen de un ensayo sobre el origen de las especies y las variedades a través de la selección natural. El sentido común le sugería a Murray que las palabras resumen, ensayo y variedades debían desaparecer y que selección natural, un término con el que Murray consideraba que el público no estaría familiarizado, debía explicarse. El título que acordaron no era mucho menos engorroso, sobre el origen de las especies por medio de la selección natural o la conservación de las razas favorecidas en la lucha por la existencia. Como consecuencia del exceso de trabajo, Darwin vivía enajenado y tiranizado, le dijo a William Darwin Fox en una carta. Mi abominable volumen me ha supuesto tanto esfuerzo que casi lo odio. En ocasiones rehuía contemplar la naturaleza del modo que le exigía su teoría de la selección natural. Vaya un libro sobre el tosco, derrochador, errático, innoble y espantosamente cruel proceder de la naturaleza ha ido a escribir un capellán del diablo, exclamó una vez a Hooker. Últimamente he acabado tan agotado, tan exhausto, se quejaba en septiembre de 1859, que durante meses me he preguntado si no he estado perdiendo el tiempo y desperdiciando trabajo para nada. Después, el 1 de octubre de 1859, recogió en su diario. Se acabaron las pruebas, y calculó que de principio a fin, la totalidad del proceso le había llevado 13 meses y 10 días. El 2 de octubre abandonó Down House, agotado y enfermo, y se dirigió hacia un establecimiento de aguas medicinales en Nickley, junto a los páramos de Yorkshire. Estoy rendido y debo tomarme un descanso. Hidropatía y descanso, quizá eso haga que vuelva a ser un hombre. El libro se publicó en Londres el 24 de noviembre de 1859. El día de su publicación, Darwin se encontraba en Nickley, desde donde regresaría a casa 15 días después.
La primera edición tuvo más de 1200 copias, las cuales se agotaron en el mismo día. Y desde entonces no se ha dejado de publicar a lo largo de más de 150 años. En esta última parte dejamos las fuentes y las páginas del blog donde se puede consultar esta información. Por mi parte sería todo, muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.